Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 67. Narrador desconocido, por ahora. ¿Sabes qué es lo más curioso de la victoria? Que muchas veces es solo otra forma de perder. Desde lo alto de este risco donde el cielo aún no ha decidido si volverse noche o día, observo cómo el mundo se recupera. Sonic ríe otra vez. Shageta vuelve a entrenar con esa tenacidad ciega que siempre me irritó y admiré al mismo tiempo. Blaze sonríe. Whisper y Tangle se abrazan sin temor. Los niños juegan sin miedo a los drones que antes los vigilaban. Las familias reconstruyen sus hogares. Y la resistencia, esa necia y perseverante resistencia, vive. Todo gracias a ellos. A sus deseos. A sus sacrificios. A su fe en la esperanza. Pero lo que ellos no saben, es que esa paz que tanto veneran, fue comprada con sangre. Con la mía. Oh. Eso creían. Porque yo no morí. No del todo. Mi cuerpo explotó, sí. Mis circuitos se fragmentaron, mis pensamientos se esparcieron como luz quebrada en el vacío del espacio. Pero justo antes de disolverme, una grieta dimensional se abrió. Y la conciencia que me había estado observando, me llamó por mi nombre. Me arrastró. Me reconstruyó. Y me dejó mirar. He estado viendo todo. Desde un rincón que no existe. Desde un reflejo distorsionado en el agua de una dimensión sin nombre. He visto a Sally trazar nuevos planes de defensa. He visto a Amy llorar en silencio por los que no volvieron. He visto a Tails reconfigurar las barreras dimensionales con miedo a que él vuelva. Él. Yo. Tan rápido se olvidan los nombres. Tan rápido se entierra el temor. Lo curioso es que, yo ya no los odio. No siento rencor. No siento ira. Ni siquiera deseo destruir. Solo observo. Solo entiendo. Y mientras Mark, ese supuesto guardián dimensional, se recupera de su encuentro conmigo, mientras Shageta vuelve a soñar con sus visiones, y mientras todos respiran creyendo que la guerra terminó, yo estoy aquí. Yo los vigilo. Yo espero. Porque no todo fue destruido. No todos mis soldados fueron derrotados. Algunos siguen allí, ocultos, en sus propios cuerpos. Esperando la señal. ¿Y yo? Yo ya no soy solo Silver. Soy el eco de todas las posibilidades. Soy el que cayó, y volvió más allá de la muerte. ¿Quieres saber qué pasa después? Entonces sigue mirando al cielo, y prepárate para el eclipse. Porque esta historia, aún no ha terminado. ¿Quieres que la siguiente escena se enfoque en Shageta, Mark o tal vez alguien nuevo que empiece a notar pistas de que Silver no murió? Narrador. Silver, o lo que queda de él. 2 meses han pasado desde mi derrota. 2 meses desde que fui atravesado por el Chidori de Shageta, desde que el deseo de un dragón me forzó a retirarme, desde que mis soldados fueron liberados, desde que la resistencia creyó que ganaron. Pero yo no soy un recuerdo. Soy la sombra que se extiende cuando todo parece iluminarse. Y aunque ya no camino entre ellos, aún tengo aliados. La base lunar. Sí, aquella que crearon con tanto esfuerzo. Blaze logró traicionarme. Nadie pensó en ella. Ninguno de los Freedom Fighters la ha encontrado. Está más allá de sus radares, enterrada bajo las capas de polvo lunar, oculta entre campos gravitacionales fluctuantes que solo yo sé cómo cruzar. La gravedad aquí no me pesa. La luz artificial de las instalaciones aún palpita, débil pero viva. Y ellos, aún están aquí. Los que no fueron liberados. Los que no eran simples robots. Los que no eran tan fáciles de detectar. Bienvenidos de nuevo. Mi voz, aún filtrada por el casco de mi armadura regenerada, retumba en los pasillos. Uno a uno, emergen. Algunos fueron creaciones incompletas, otros soldados de dimensiones colapsadas que jamás fueron reconocidos por los Freedom Fighters.
Algunos son copias, otros, fragmentos. Pero todos, me siguen fielmente. Megatron reactivado, su núcleo dañado pero reparado. Ultimus Prime, sin memoria anterior, listo para reconfigurarse según mis órdenes. Neo Metal aún inestable, pero funcional. General Halo reconstruido con una mejora. Ahora con el código de combate de Mark, robado durante su pelea final. Y no estoy solo. No esta vez. Proyecto Epsilon, despierta. Una cápsula se abre. Un Mobian de pelaje plateado, ojos vacíos y poder fluctuante da un paso al frente. Una versión de mí mismo, sin alma. Una copia que no duda. Que no se quiebra. Que no siente. Mientras tanto, en la Tierra, Shageta duerme. Mark está encerrado entre dimensiones, curando su espíritu. Supersonic vigila desde lo alto. Y ninguno sabe que volveré. Mi error fue pelear con emoción, con recuerdos, con límites. Ahora, solo hay lógica. Estrategia. Poder. Porque esto no fue el final. Esto fue un respiro. ¿Y yo? Silver, renacido en la oscuridad del cosmos. Voy a reclamar lo que me pertenece. Narrador. Silver, desde las sombras de la luna. Llamé a Prototype Blaze. Sabía que aún quedaba algo de su programación que respondía a mi autoridad. Aunque había fallado en protegerme durante la caída de la base, no la destruí. ¿Por qué? Porque Blaze, a diferencia de los demás, aprendía. No obedecía solo por código, obedecía por lógica. Y esta vez, entendía la lógica de la destrucción. Prototype Blaze, ¿cuánto tiempo tomaría despertar a Dark Gaia? Su voz robótica, cortante pero serena, respondió sin demora. Teniendo en cuenta la acumulación de energía negativa en la corteza planetaria, y el desequilibrio del planeta desde la última batalla, puedo despertarlo en menos de 48 horas. Una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro. Tanto poder, olvidado. Abandonado. Y todo al alcance de un simple comando. Despiértalo. Que la Tierra se rompa si es necesario. No nos importa este mundo, no todavía. Si es destruido, volveremos en un par de billones de años. Pero ahora, despiértalo. Entendido. Mientras Prototype Blaze activaba los reactores de perforación energética profunda, yo caminaba entre las sombras del hangar. La base lunar temblaba levemente, no por sismos, sino por lo que se avecinaba. Dark Gaia, una entidad ancestral, más allá de toda comprensión. La manifestación viva de la energía negativa de la Tierra. Los monitores mostraban imágenes de grietas abriéndose en el corazón del planeta. Ciudades sintieron pequeños temblores. Animales huyeron. El cielo, sin razón aparente, comenzó a teñirse de un violeta profundo. Y yo, preparaba la cámara de criogenización temporal. Un sitio en donde podría descansar, almacenar mis datos, y asegurar mi regreso, sin importar cuánto tiempo pasara. Pero antes de dormir, dejaría de Dark Gaia libre. Libre para consumir. Libre para destruir. Libre para borrar todo lo que los Freedom Fighters habían construido. Prototype Blaze me miró con sus ojos morados, sin emoción. ¿Debo alertar al proyecto Epsilon para que lo proteja mientras duerme? No aún. Déjalo observar. Que entienda el fin del mundo. Que se impregne de él. Me acerqué al núcleo de comando, coloqué la mano y autoricé el protocolo. Protocolo de despertar. Dark Gaia iniciando ruptura planetaria tiempo estimado. 47, 51, 23. Y así, los engranajes del fin comenzaron a girar. La resistencia no lo sabe. Nadie en la Tierra lo sospecha. Ni siquiera Mark, si es que aún sigue existiendo, puede predecirlo. Porque esta vez no regreso como un conquistador. Esta vez regreso como el fin de todo. Narrador. Silver, el resurgido, el arquitecto del final. Sonreí. No una sonrisa de victoria. No una sonrisa de alivio. Era la sonrisa del caos planeado. Del sacrificio ajeno por un bien mayor, o un mal absoluto. Tomé un anillo azul de mi cinturón, aún pulsando con la energía residual de la última batalla. No lo pensé mucho, solo lo activé. El portal se abrió, y en un instante, la base Eggman de la dimensión alfa se reveló ante mí. Apenas crucé, las alarmas gritaron.
Los Eggmans, todos los clones, variantes, e inteligencias artificiales de aquel loco visionario me reconocieron al instante. Y se asustaron. Él volvió. Es Silver. Que se activen los escuadrones de choque. Cientos de robots, naves y torretas se desplegaron en cuestión de segundos. No querían negociar. Me consideraban una amenaza de clase Omega. Pero, yo ya no era una amenaza. Era el abismo. Extendí mi mano, y una onda expansiva de energía negro carmesí los derribó a todos como hojas en una tormenta. Sin moverme. Sin pestañear. Los Eggmans, observando desde sus cámaras, temblaban. Basta. Grité. No vengo a destruirlos, vengo a ofrecerles una oportunidad. Uno de ellos, el más astuto, con gafas triangulares y capa roja, habló por todos. ¿Y por qué deberíamos escucharte? Caminé por la sala con calma, como si ya me perteneciera. Porque tengo un enemigo común. La Resistencia, Mark, y todos los ilusos de la dimensión Axelot. Eso captó su atención. ¿Qué propones? Un ataque, no pequeño, no táctico, una ofensiva a gran escala. Quiero que la dimensión Axelot arda. Que se distraigan. Que se agoten. ¿Y tú? Yo no intervendré. Estaré al margen, vigilando. Pero si Mark aparece, yo lo detendré. Lo necesito distraído. Necesito que su atención esté tan lejos de la luna, de ciertos movimientos planetarios, que cuando mire hacia arriba, ya sea demasiado tarde. Los Eggmans guardaron silencio. Luego sonrieron. Un ejército que deseaba venganza. Una mente colectiva herida en su ego. Una oportunidad de redención a través de la destrucción. Aceptamos. Y así, la ofensiva comenzó a prepararse. Yo me teletransporté fuera, de vuelta a la luna. Mi sonrisa se mantuvo. Todo iba según el nuevo plan. Uno en el que no necesitaba reyes, ni aliados. Solo oscuridad. Y ahora pregunto. Crónicas paralelas me pica un pulmón y Rocky, la roca guerrera narrador. Una voz que no toma nada en serio, probablemente me pica un pulmón. Día 42 de mis locas aventuras. Lugar. Una playa con palmeras que parecen cebollas. Yo, me pica un pulmón, el ser más impredecible y peligroso del multiverso, me encontraba descansando sobre una roca gigante, no cualquier roca. Rocky, mi creación suprema. ¿Sabes, Rocky? Dije mientras me comía una piña con cáscara, hoy es un buen día para destruir ciudades. Rocky, con su cuerpo de roca y patas de máquina, solo hizo un GRRK metálico. Él no hablaba. Pero nos entendíamos. Yo lo había creado con partes de un meteoro y pedazos del casco de un Eggman vencido. Y sí, tenía cañones escondidos en sus patas. Porque obvio. La playa estaba tranquila. Hasta que yo decidí que no. Le lancé un coco a una gaviota robótica que pasaba, y activé una mina submarina que explotó, porque sí. Rocky se rió. Bueno, vibró. Es hora de nuestra próxima aventura, viejo amigo. Central City. El lugar más aburrido, lleno de orden, reglas y griega. Gente que no me soporta. Rocky me pasó mis lentes de sol. Prepárate, Rocky. Haremos un desfile tan ruidoso que ni los Freedom Fighters van a saber que les golpeó. Plan de ataque, más o menos. Entrar a Central City caminando como si nada. Rocky finge ser una fuente decorativa. Yo hago un beatbox tan épico que hackeo todos los altavoces. Cuando todos bailen, boom. Rocky se activa y lanza confeti explosivo. Robo una hamburguesa gigante del museo de comida, sí, existe. Nos retiramos volando en una sombrilla con propulsores. ¿Por qué? Porque me pica un pulmón. Y si no hago locuras, el universo colapsa de aburrimiento. Crónicas paralelas parte 2. Central City, el show fallido narrado por me pica un pulmón en su cabeza, mientras todo explota. Día 43 de mis locas aventuras. Ubicación actual. Entrada norte de Central City. Hora. Justo cuando empieza la telenovela de la señora del café. Clima. Despejado, perfecto para causar caos. Yo, me pica un pulmón, y mi compañero Rocky, la roca con patas, nos infiltramos con la sutileza de un caracol con botas de acero. Pero teníamos un plan tan perfecto que ni yo lo entendía del todo. Fase 1. Infiltración. Entramos caminando.
Yo con un traje ridículo de vendedor ambulante. Rocky llevaba un sombrero de payaso y se hacía pasar por arte moderno. La gente le tomó fotos. Este es el arte más provocador que he visto en años. Es una crítica al capitalismo. Parece que va a dispararnos. Spoiler. Lo haría. Yo vendía helados radiactivos no comestibles, eran de plasma sólido. Todo iba bien. Pero entonces... Fase 2. Activación musical. Me conecté a los altavoces de la ciudad desde una alcantarilla hackeada y lancé mi Beatbox Hyper Ultra Turbo Loco. Todo Central City empezó a bailar. Literalmente. Policías, ancianos, hasta los robots de limpieza. Esto es el fin del orden. Grité. Y entonces... Error 505. Sistema corrupto detectado. La red de sonido estaba conectada al sistema de seguridad militar de Central City. Mi ritmo activó el protocolo de defensa final Justice. ¿Y eso qué hacía? Liberaba al robot gigante blindado Justiciero B-6000. Una torreta con patas. Y misiles. Y más misiles. Fase 3. Rocky ataca, o eso intentaba. Rocky abrió sus cañones para destruirlo. Pero el justiciero lo agarró del sombrero y le dio una patada tan fuerte que lo estampó contra un edificio con forma de gonita. Yo corrí hacia Rocky. No, Rocky. Eres más que una piedra con patas. Eres mi piedra con patas. Pero el robot no escuchaba. Me apuntó con un láser del tamaño de una vaca. Fase 4. Explosión desesperada. Yo activé el protocolo Plan B Boom y fuga. Saqué mi esfera de antimateria comprimida, le puse un sticker que decía no tocar y la lancé al centro del justiciero. Rocky, sube. El robot explotó con tanta fuerza que una onda expansiva voló todo el parque central, una panadería, y 15 autos voladores. Yo y Rocky salimos volando como cohetes descontrolados. Pasamos por arriba de la alcaldía, una boda, un baño portátil, lo siento, señor, y aterrizamos directo en un basurero fuera de la ciudad. Estado final. Yo, chamuscado, con un hot dog pegado al hombro. Rocky, con su sombrero derretido, pero aún de pie. Anota esto, Rocky. Plan B no funcionó. Pero el próximo será mejor. GRRK. ¿Y si atacamos Station Square la próxima vez? GRRK Raak. Y así, entre basura y llamas de fondo, empezó nuestra siguiente gran idea. Mientras las sirenas a lo lejos todavía anunciaban el caos dejado atrás en Central City, me pica un pulmón y Rocky se recuperaban entre bolsas de basura, cajas de pizza vacías y un inexplicable televisor que todavía funcionaba mostrando comerciales de pasta dental para Movians. Rocky, todavía con una llanta enredada en una pata y algo de humo saliéndole por las orejas de piedra, giró hacia su compañero con voz grave, pero cargada de inseguridad. Oye, no me dejarán olvidado como a Tatsumaki en esos episodios anteriores, ¿verdad? Me pica un pulmón, lo miró, con un momento casi filosófico. El viento soplaba. Una rata pasó montada en una paloma. La tensión se sentía. No lo sé, Rocky. Eso, depende del autor. Y los dos quedaron en silencio, mientras una hoja de periódico con el titular ¿qué fue eso? Flotaba en el aire. Pero si me olvida el autor, ¿quién me recordará? Insistió Rocky, bajando su mirada pétrea. Yo te recordaré, hasta que me explote otra cosa en la cara y pierda la memoria de nuevo. Rocky suspiró, de alguna manera. Bueno, entonces vamos a hacer algo tan épico que tenga que seguirnos escribiendo. Exacto, a destruir la ciudad correcta esta vez. Ambos se chocaron los puños, o puño y roca, y con una sonrisa, me pica un pulmón sacó un mapa de dimensiones, que estaba al revés. El viaje continuaba. El caos también. Pero por ahora vamos a hacer relleno. Rocky, ¿a qué dimensión vamos? Vamos a la dimensión de los Backrooms. Estás loco, pero acepto. Me pica un pulmón observó el anillo azul brillando entre sus dedos. Lo giró un par de veces con una sonrisa traviesa, y sin decirle una sola palabra, lo lanzó al aire. El anillo comenzó a expandirse, vibrando con una energía que solo podía significar una cosa. Viaje dimensional. Vamos, Rocky. Hora de ir a donde nadie ha ido, o al menos, nadie ha vuelto cuerdo. ¿Estamos yendo a ver a Tatsumaki? Preguntó el pedazo de roca con patas, con esperanzas poco realistas. No, peor. Sin más, me pica un pulmón saltó al portal, y Rocky lo siguió tambaleándose detrás. Backrooms.
El aire era espeso. Todo tenía una sensación húmeda, como si el lugar llorara eternamente por los secretos que albergaba. Las paredes eran un amarillo descolorido y opresivo, con luces parpadeantes que zumbaban de forma irregular. El suelo, un patrón infinito de moqueta mojada, apestaba a humedad, metal oxidado y algo más, como miedo destilado. Esto no es una ciudad. ¿Dónde estamos?, preguntó Rocky, su voz más baja que nunca. Bienvenido a las Backrooms, mi querido pedazo de piedra viva. Aquí los pasillos se repiten, los relojes giran al revés y el tiempo, bueno, no es que importe mucho aquí. Avanzaron. Pasaron por una sala donde las ventanas daban a otras habitaciones que no deberían existir. Vieron un teléfono que sonaba, pero cuando Me Pica un pulmón lo levantó, solo escuchó su propia respiración, aunque él no estaba respirando. ¿Qué es eso? Rocky señaló una sombra que se arrastraba por el techo, una silueta deforme, como si alguien estuviera atrapado entre dimensiones. No mires. Si lo miras, sabrá que estás consciente. Cada paso era más pesado. Había ecos de voces que nunca dijeron nada en voz alta. Sonrisas dibujadas con sangre en las paredes. Olores que recordaban a cosas que jamás existieron. Y lo más inquietante de todo, ellos no estaban solos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Rocky, temblando. Sí. Y también escuché que dejó de sonar, eso es peor. Siguieron caminando. En un momento, Rocky cayó por una trampilla que no estaba ahí un segundo antes. Me Pica un pulmón saltó tras él sin dudarlo, cayendo en un nuevo nivel. Este era más oscuro. Más frío. Más silencioso. Los pasillos se estiraban hasta el infinito y cada luz parecía más lejana. Había puertas. Un montón. Algunas se abrían solas. Otras se cerraban al parpadear. Una tenía grabado el nombre de Tatsumaki, otra decía simplemente, no entres. ¿Y ahora qué?, preguntó Rocky, recuperándose de la caída. Ahora, improvisamos. Como siempre. Y así continuaron caminando, adentrándose más y más en las entrañas de las Backrooms. Sin un mapa. Sin lógica. Sin saber si alguna vez encontrarían la salida, o si la salida realmente existía. Y mientras el zumbido de las luces se volvía casi un lamento, Me Pica un pulmón y Rocky se adentraban más, en busca de una puerta, un secreto o quizás una locura que valiera la pena conocer. Porque una cosa era segura. Ya no estaban en su dimensión, y alguien más los estaba observando. El zumbido de las luces cesó. De repente. El silencio no fue un alivio. Fue una sentencia. Me Pica un pulmón se detuvo en seco. Rocky también, sus patas temblaban. ¿Por qué todo se calló? SHHH, no hagas ruido. Si el silencio llega, es porque algo ya está escuchando. Y entonces lo sintieron. Una presencia que no caminaba, que deslizaba. Algo sin forma definida, algo que usaba la oscuridad como piel y los rincones como pulmones. Desde el fondo del pasillo, la luz parpadeó una última vez, y luego algo salió de ella. Era alto. Demasiado alto. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras apretadas, con grietas que dejaban salir una luz enfermiza, como si su interior fuera un núcleo de radiación dimensional. No tenía cara, pero donde uno esperaría ojos, había dos vacíos brillantes que destellaban en rojo. Su boca, no se movía, pero se abría. Como si toda su existencia fuera una grieta. Rocky, no te muevas. Ya me hice pipí. No tienes órgano urinario, Rocky. La criatura los olfateó, pero no con nariz. El aire se dobló a su alrededor. Avanzó sin tocar el suelo, sin dejar huella, como si el espacio lo temiera y le diera paso. Y entonces, chilló. Un sonido como metal oxidado rasgado por uñas de vidrio. Un grito que no tenía frecuencia, solo desesperación pura. Me Pica un pulmón agarró a Rocky del brazo y corrieron. Corrieron como nunca. Pero el pasillo se alargaba. La moqueta se volvía pegajosa. El aire, más denso. Esto no tiene fin. Rocky, prepara la técnica secreta. ¿La qué? La del vómito de piedras. No, la otra. La del ataque combinado. Puño explosivo de la roca extrema. Versión improvisada. Rocky entendió. O al menos fingió que sí. Me Pica un pulmón se giró de golpe, activó su anillo como una linterna improvisada y gritó. Por todas las dimensiones, vuelve al sótano de donde saliste. La criatura se abalanzó.
Su boca se abría hacia todas las direcciones. El entorno temblaba. Pero justo antes de que llegara, Rocky saltó y rodó, golpeando con sus patas el rostro sin rostro del ente. Y Me Pica un Pulmón se impulsó con la energía dimensional del anillo, cargando una esfera azul brillante que lanzó con fuerza. ¡Baagan! El pasillo explotó en una llamarada de luz. El ente chilló, contrayéndose, fundiéndose con las sombras. Fue lanzado hacia atrás y desapareció entre las paredes, que se cerraron como si nunca hubiera estado allí. Me Pica un Pulmón y Rocky cayeron al suelo, jadeando. Eso fue una entidad nivel, ¿qué? Nivel me cambio de pantalones, no usas pantalones, Rocky. Por eso fue peor. El silencio volvió, pero esta vez, cargado de tensión. Los dos sabían que no habían vencido a la criatura, solo habían sobrevivido su primer encuentro. Y los Macroms, aún tenían muchos más horrores esperando en la penumbra. Sin opción de volver atrás, siguieron caminando, las paredes susurrando nombres, los techos llorando algo que no se podía ver. Y la criatura, los seguía. Rocky corría con torpeza, sus patas de roca golpeaban el suelo con un cloc cloc que resonaba demasiado fuerte para su gusto. A cada paso, parecía más nervioso. Me pica un pulmón, tengo miedo. Claro que tienes miedo. Yo también tengo miedo y soy el protagonista. El pasillo se estiraba como chicle. Cada vez que creían estar avanzando, todo se veía igual. Luces fluorescentes parpadeantes, paredes amarillas mugrientas, olor a humedad y desinfectante, y lo peor, el eco de su propia respiración, que a veces no coincidía con sus movimientos. ¿Por qué hay un eco que jadea después de que yo jadeo?, gritó Rocky, desesperado. No mires atrás, le advirtió Me pica un pulmón. Pero Rocky era Rocky. Y, claro, miró atrás. Ahí estaba otra. No era la criatura anterior. Era una nueva, más pequeña, pero con muchas piernas, como una araña sin cuerpo, con ojos diminutos y sonrisas en lugares incorrectos. Iba por el techo. Y bajaba. ¡Agagag!, gritó Rocky sin sentido alguno. Corre en zigzag, es menos probable que te alcance. Soy una roca con patas, no tengo aerodinámica. De pronto, llegaron a una sala circular. La criatura no los seguía. Me pica un pulmón se detuvo, con el anillo en mano, mirando todos los pasillos conectados a ese punto. Esto es peor de lo que pensaba. Este nivel es como una red. Si tomamos el pasillo equivocado podríamos estar corriendo en círculos eternamente. O podríamos morir tragados por una cosa con piernas que no sabe qué es el consentimiento, eso también. Rocky se dejó caer al suelo, cansado. Oye, ¿qué tal si nunca salimos de aquí? Entonces viviremos aquí. Yo cuidaré de ti, te enseñaré a cocinar sopa de humedad y a comunicarte con las manchas del techo. ¿Hablas en serio? No. Silencio. Entonces, una voz metálica sonó por los parlantes invisibles del techo. Ustedes no pertenecen aquí. Ambos se miraron. Eso no es bueno, ¿cierto? Definitivamente no. Del techo cayó una gota, pero era roja. La voz volvió a sonar. Procederemos con la limpieza. Un rugido profundo vibró por toda la sala. Como si algo gigantesco se hubiera despertado en los niveles inferiores. Rocky se aferró al brazo de Me pica un pulmón. ¿Podemos correr otra vez? No. Esta vez vamos a saltar. ¿Qué? Pero no terminó la frase. Me pica un pulmón activó el anillo azul, apuntó hacia abajo hacia el suelo mismo y gritó. Dimensión subterránea improvisada, allá vamos. Y ¡zoom! Ambos fueron absorbidos por el anillo, justo cuando algo gigante, con engranajes y ojos de reloj, emergía del techo para tragarse toda la sala. No sabían a dónde llegarían. Solo sabían que cualquier lugar era mejor que allí. Continuará, en lo más profundo de las Macroms. Rocky emergió a la superficie con un chapoteo pesado, sus patas daban brazadas inútiles mientras gritaba. Agua, agua por todas partes. Es lo que suele haber en el océano, Rocky. Respondió Me pica un pulmón, flotando gracias a una olla improvisada con un inflable en forma de pizza. Habían caído directo en un océano inmenso. El cielo era de un azul apagado, sin sol visible, pero con luz difusa. El mar era cristalino, aunque bajo su superficie danzaban sombras que no eran peces. Sombras grandes. Alargadas. Muy alargadas.
No me gusta este lugar, el agua se siente observadora, murmuró Rocky. Estoy bastante seguro de que eso no es una emoción líquida. Entonces, se escuchó un estruendo desde las profundidades. Un sonido gutural, como si la tierra, el océano tiene tierra, se quejara de tener hambre. Las ondas llegaron a la superficie segundos después, y tras ellas, una sombra se elevó. Un pilar de carne roja con placas óseas, fauces abiertas, ojos blancos y sin alma. Era como un gusano, pero no uno que pudieras pisar. Uno que podría tragarse una montaña entera con una sola bocanada. Ah no, otro jefe de nivel. Gritó Me pica un pulmón, tomando a Rocky y empezando a nadar con fuerza. No sé nadar, replicó Rocky. Yo tampoco, pero la desesperación es más fuerte que la lógica. El gusano marino rugió, provocando olas que los levantaron y sacudieron. Su cuerpo gigante se deslizaba entre corrientes invisibles, girando alrededor de ellos como un tiburón prehistórico. De pronto, se lanzó hacia ellos con la boca abierta como un túnel. Me pica un pulmón sacó una bengala marina de su cinturón multiversal, que convenientemente tenía de todo, y la encendió. Luz roja, mala para los monstruos. Gritó sin saber si era cierto. La bengala chilló, iluminando el agua con un tono rojizo ardiente. El gusano se detuvo, al menos por unos segundos. Se retorció, lanzó un chillido que hizo vibrar los huesos de ambos viajeros, y luego se sumergió con violencia. Eso funcionó, por ahora, dijo Me pica un pulmón, jadeando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rocky, flotando en una tabla rota. Sobrevivir. Y buscar tierra. Si no hay, la inventamos. El agua se calmó un poco. Pero todos sabían que eso era solo el inicio. Porque, allá abajo, el gusano no se había ido. Continuará, bajo las aguas de lo desconocido. Rocky se frotaba los ojitos con sus piedrodedos mientras flotaban a la deriva. Me pica un pulmón ya no hablaba, simplemente usaba una tapa de sartén como remo sin mucho éxito. Estoy empezando a pensar que este mar es infinito, murmuró. Pero entonces, algo brilló a lo lejos. Una silueta metálica, algo que rompía la monotonía líquida del horizonte. Una cápsula flotaba, semi-hundida, con una compuerta abierta. De ella, salía una figura en traje de buceo con luces azules en los hombros y visor. «Eso es una persona», exclamó Rocky, que casi se hunde del susto. «O una trampa de esas que empiezan amistosas y terminan con experimentos locos», dijo Me pica un pulmón, entrecerrando los ojos. «Pero estoy harto de flotar, así que si me van a diseccionar, que al menos sea en suelo firme». Comenzaron a nadar hacia la cápsula. El extraño los observó un momento, luego alzó una mano y les hizo señas. Parecía amistoso, o al menos, no estaba empuñando un arpón. Al llegar, Me pica un pulmón jadeaba y Rocky tenía algas en la cara. ¿Quién eres?, preguntó Me pica un pulmón, aún flotando. La figura del traje presionó un botón de su pecho. Un zumbido se escuchó, y una voz metálica salió del casco. No tienen mucho tiempo. Este océano no perdona. ¿Son reales? Bueno, yo sí. Él es una roca animada por pura voluntad, y un hechizo fallido. Oye, protestó Rocky. El buzo señaló la cápsula. Suban. Mi nave está averiada, pero tengo coordenadas de un punto de emergencia. Si no llegan a tierra pronto, las criaturas vendrán de nuevo. Lo que vieron no fue la más grande. Me pica un pulmón, frunció el ceño. ¿Más grandes que eso? ¿Y nosotros por qué caímos aquí? ¿Por qué todo esto parece un juego donde cada nivel se vuelve más letal? El buzo dudó. Luego, como si decidiera que valía la pena confiar, murmuró. Este lugar no es una dimensión ordinaria. Es un archivo. Un océano de errores. Ustedes entraron por accidente. Y ahora, están siendo registrados. Un escalofrío recorrió a los dos viajeros. ¿Registrados por quién? Eso es lo que intento descubrir. Y con eso, la cápsula comenzó a cerrarse mientras una sombra enorme pasaba bajo ellos, sin detenerse. La siguiente etapa de su extraña travesía había comenzado. La noche había caído como una manta pesada y oscura sobre aquel mar sin fin. Dentro de la cápsula, Me pica un pulmón tamborileaba con los dedos sobre una mesa improvisada mientras Rocky giraba sobre sí mismo por aburrimiento. Ya ha pasado mucho rato, dijo Me pica un pulmón con el ceño fruncido. Ese buzo debió volver hace horas.
¿Y si se convirtió en pescado? Como en esas películas donde se fusionan con monstruos marinos. No sería lo más raro que hemos visto. Sin pensarlo más, agarraron unas bengalas de emergencia, abrieron la compuerta de la cápsula y salieron. El océano brillaba bajo la luz lunar de esa dimensión extraña, pero no había ni rastro del buzo. Solo oscuridad y el lejano rumor de algo, burbujeando. Caminaron por una plataforma natural de coral duro hasta que la vieron. Un abismo en mitad del mar. No era natural. Era como si algo hubiese arrancado una porción del mundo, dejando solo vacío acuático. Porque tengo un mal presentimiento. Dijo Me pica un pulmón. Porque hay criaturas gigantes azules y transparentes nadando abajo como si fueran dioses antiguos. Respondió Rocky señalando hacia el fondo. Uno de los peces colosales se detuvo. Giró lentamente, sus ojos cristalinos brillaron con un destello helado. Había visto a Me pica un pulmón. Y comenzó a ascender con la boca abierta, revelando cientos de dientes que parecían cristales afilados. Ahora. Gritó Me pica un pulmón mientras metía la mano al bolsillo. El anillo azul brilló. El tiempo pareció ralentizarse mientras la criatura estaba a punto de devorarlos. ¡Fuom! Ambos desaparecieron en una espiral de energía mientras la bestia mordía solo el aire y parte del coral. Horas después, el humano regresó con algo de comida en una caja oxidada. Silbaba tranquilo. Al entrar en la cápsula, notó el silencio. ¿Se fueron? Miró un rato. No había rastros, ni notas, ni señales. Menos bocas que alimentar. Se encogió de hombros y volvió a revisar su radar como si nada. Porque en este lugar, perder a alguien era casi rutina. La estrella de la muerte flotaba imponente en medio del vacío, como una amenaza dormida, silenciosa, hasta que el espacio mismo pareció arrugarse. Un anillo dimensional. Gritó uno de los vigilantes imperiales desde su puesto de observación. Del anillo emergió un chorro absurdo de agua, como si alguien hubiera vertido el contenido de un océano directamente en el cosmos. Pececillos flotaban un instante antes de congelarse, mientras burbujas se dispersaban en la nada. Agua. ¿En el espacio? Repitió otro vigilante, atónito. Agua en el espacio. Gritó de nuevo, esta vez más fuerte, casi perdiendo la compostura. Sin dudarlo, activó la alarma silenciosa. Un pequeño grupo de oficiales corrió con él hacia el lugar, pero para cuando llegaron, el anillo ya se había cerrado. No quedaba rastro. Nada. Solo el vacío. Juro que vi peces, murmuró uno, rascándose el casco. Mientras tanto, en otro punto de la realidad, el anillo azul de Me pica un pulmón volvió a activarse. Él y Rocky cayeron de barriga contra un campo de hierba húmeda, empapados y jadeando tras su escape. ¿Dónde estamos ahora? ¿Otra dimensión? ¿Otra locura? Esto huele a humanos. Dijo Rocky, levantándose sobre sus patas rocosas. No estaban solos. Desde lejos, se oía el murmullo de vehículos. Un grupo de humanos armados se aproximaba, apuntando con linternas. ¡Alto ahí! Gritó un soldado. Identifíquense. Me pica un pulmón levantó las manos lentamente y murmuró. Esto no es Mobius, ¿verdad? Uno de los soldados se volteó hacia otro. ¿Mobius? ¿Eso no era un videojuego? Nos perdimos en la línea multiversal otra vez, susurró Rocky. ¿Cuántos portales llevamos ya? El anillo brilló en el bolsillo de Me pica un pulmón, listo para usarse otra vez, pero él sonrió. Tal vez sea divertido quedarnos un rato. Y así, sin saberlo, acababan de llegar a la Tierra real, donde movíanse eran solo mitos y caricaturas, y donde nadie estaba preparado para una roca con patas y un loco con nombre de dolencia pulmonar. Pausa comercial. Regresamos en 3, 2, 1. Voz de Me pica un pulmón, estilo narrador dramático de telenovela. Queridos espectadores, después de correr por dimensiones, esquivar gusanos marinos gigantes, y dejar a un humano abandonado en una cápsula submarina, es momento de volver con nuestro favorito, el ególatra, el brillante, el emocionalmente inestable. Silver el Oscuro. Sí. Aquel que planea destruir el mundo, por tercera vez esta semana. Corte de cámara. Base lunar, base oculta de Silver. Silver caminaba lentamente por un corredor de su base lunar. Los muros brillaban con luz azulada, impulsados por energía caótica concentrada. Su mirada era fría, calculadora, pero también agotada.
Había sobrevivido. Había perdido. Y había aprendido. Frente a él, la pantalla holográfica mostraba imágenes del planeta Mobius, y marcadores rojos indicaban zonas donde aún quedaban células durmientes de su ejército. No puedo contar con ellos todavía, dijo, con voz baja. Tangle, Whisper, incluso los generales. Todos me fueron arrebatados. Pero eso no significa que esté acabado. Se sienta en su trono de hierro blanco y negro, presionando un botón. Aparece una figura virtual. Prototipe Blaze, más fría que nunca. ¿Estado de carga ya? Preguntó Silver, sin rodeos. Sigue despertando. Su conciencia se activa en oleadas. Pero si seguimos como vamos, tendrá forma física en menos de una semana. Silver cerró los ojos. Sonrió. Perfecto, el mundo cree que descansará. Que reconstruirá. Que me he rendido. Pero no, este no es un simple ataque. Esta vez, la oscuridad será el equilibrio. Prototipe Blaze lo miró en silencio. Sabía que el Silver frente a ella no era el mismo que alguna vez protegió al mundo. ¿Y los Freedom Fighters? Distraídos. La guerra los fragmentó. Están heridos. Divididos. Y cuando Dark Gaia despierte, no habrá forma de unirlos a tiempo. La sala se silenció. Hasta que Silver, con una sonrisa sombría, susurró. Me dijeron que no había mal que durara 1000 años, pero yo soy inmortal. Voz de Me pica un pulmón nuevamente, narrando con tono burlón. Y así, mientras el lunático de cabello plateado planea liberar una bestia apocalíptica, yo y mi roca con patas estamos de vacaciones interdimensionales. ¿Qué podría salir mal, eh? Sigan con nosotros, esto apenas está comenzando. Corte, música dramática de fondo. Narrador. Me pica un pulmón, con voz seria y épica, como si estuviera relatando una película legendaria. Era casi el fin, la resistencia se replegaba, agotada, sin fuerzas. Mobius había sido tomado casi por completo. Los cielos ardían con las naves de los Eggmans, sus ejércitos marchaban con precisión letal y cruel, y los Freedom Fighters no eran más que un puñado de sobrevivientes defendiendo ruinas. Pero no estaban solos. Cambio de escena, cielo sobre Central City, ahora una fortaleza de los Eggmans. Gigantescas torres metálicas emergían de la tierra. Entre ellas, algunos de los peores villanos se reunían bajo una bandera compartida. El control absoluto. Se veían figuras oscuras y temibles. Black Dome, reconfigurado y fusionado con tecnología de Eggman Nega. Mogul, el rey místico con control sobre el caos. Doomsday, mutado con tecnología mobiana, alimentado por un reactor de esmeraldas. Cinder Blaze, una versión corrupta de Blaze del multiverso, cubierta de llamas negras. Metal Infinite, una combinación de Metal Sonic con los poderes de Infinite. Y finalmente, Eggman Supremo, una fusión de todos los Eggmans conocidos, rodeado de clones perfectos. Cada uno comandaba un escuadrón. La resistencia estaba condenada. Pero entonces, en el cielo nublado, donde flotaban las naves nodrizas, un anillo se abrió. No uno cualquiera. Era de fuego blanco, rasgando la realidad misma. El cielo rugió. Y del portal, descendiendo lentamente, con la mirada encendida, apareció Mark. No el Mark de los recuerdos. No el que Silver conocía. Este era el vigilante absoluto. Envuelto en una capa que flotaba como humo estelar, con un solo objetivo en su mente: restablecer el equilibrio universal. Su mera presencia hizo vibrar el aire. Las naves se detuvieron. Las torres parpadearon. Incluso Doomsday dio un paso atrás. Eggman Supremo lo observó con furia y desdén. ¿Crees que puedes contra todos nosotros, Mark? Mark alzó su mano. El portal detrás de él no se cerró. No vengo solo. Del portal comenzaron a emerger siluetas. Muchos. Demasiados. Guerreros de dimensiones enteras. Versiones alternas de Sonic, Tails, Knuckles, incluso aliados de otros mundos. Una Ami guerrero del caos, con una guadaña dorada. Un Shadow celestial, con alas de energía pura. Y entre ellos, el verdadero Silver, oculto, mirando desde lo alto. Mark no dijo más. Solo señaló al suelo. Esta tierra no les pertenece. Y entonces, la batalla final comenzó. Explosiones. Portales. Luces de todos los colores. Los Freedom Fighters, al ver lo que ocurría, recobraron la esperanza.
Desde la selva, los escondites y las cuevas, salieron corriendo hacia la guerra. La resistencia volvía a levantarse. Voz de Me pica un pulmón, terminando la narración. Así comenzó el día más largo de todos, el día del juicio. Pero no el de Silver. No el de Eggman. El nuestro. ¿Quién ganará? ¿Quién caerá? Bueno, eso lo veremos en el siguiente episodio, o cuando el autor lo decida, claro. Narrador. Silver, con una furia concentrada, hablando desde lo más profundo de su ser. Silver. ¿Crees que puedes venir a mi mundo y desafiarme, Mark? No, no lo harás. Este es mi dominio. Y no pienso dejar que ninguno de tus malditos aliados me lo arrebaten. Volverás a tu dimensión, y no te quedará nada para recordarme. Con toda su energía condensada, Silver comenzó a correr a velocidad imposible, el viento y la tierra se partían a su paso. Aceleraba tan rápido que todo a su alrededor se distorsionaba. Sus ojos brillaban con una furia que nunca había mostrado antes. Saltó hacia el aire, concentrando toda la energía de las esmeraldas del caos en sus puños. Su aura de poder aumentaba, tornándose de un rojo brillante que iluminaba la oscuridad que rodeaba la batalla. Su cuerpo se transformaba, adquiriendo una velocidad que apenas cualquier ser podría percibir. No te atrevas a desafiarme, Mark. Gritó Silver mientras se lanzaba directo hacia él, con una furia y determinación que solo él sabía poseer. Cada paso que daba parecía hacer temblar el suelo, y las ondas de choque generaban explosiones a su alrededor. Mark, por otro lado, observaba la velocidad impresionante de Silver, pero se mantenía frío, calculador, listo para interceptarlo con un movimiento que podía cambiar la balanza de la batalla. ¿Crees que podrás alcanzarme, Silver? No me conoces lo suficiente si piensas que una carrera es lo único que necesitas para ganarme. Mark sonrió, y de repente, su energía se multiplicó. Un campo de fuerza dimensional se formó a su alrededor, rodeado por miles de partículas de luz que chocaban contra la atmósfera. Tu cuerpo no me va a detener, Silver. En esta dimensión, no importa cómo te transformes. No tienes nada que hacer contra el poder de una fuerza cósmica. Silver lanzó un puñetazo cargado de energía directo a Mark, pero el vigilante desapareció en un destello de luz, dejando una distorsión en el espacio-tiempo. Te he dicho que no me alcanzarás. La voz de Mark resonó a su alrededor. Silver, sintiendo que su ataque había fallado, aprovechó la energía acumulada y se teletransportó hacia la última ubicación de Mark. El choque de poderes se sintió en el aire como un rugido cósmico. Mark apareció frente a él, reuniendo una enorme energía en su palma, y con una sonrisa fría, la lanzó hacia Silver, quien apenas pudo esquivar, ya que el impacto creó una onda de choque que rasgó el aire a su alrededor. El campo de batalla se llenó de tensiones, mientras la guerra de energías continuaba, y los ecos de sus ataques retumbaban en la distancia, dejando claro que la lucha entre Silver y Mark sería algo más grande de lo que cualquiera esperaba. Silver, no me importa lo que seas. Volverás a mi dimensión, porque eso es lo único que puedo permitir. Pero Mark, con su sonrisa confiada, respondió. Eso lo veremos, Silver. Porque yo no soy quien debería temer. Narrador. La batalla entre Silver y Mark se intensificaba con cada segundo que pasaba. El aire mismo parecía vibrar con la magnitud de sus enfrentamientos. Silver, con sus puños rodeados por una energía roja resplandeciente, se teletransportó en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo detrás de Mark con la velocidad de un rayo. La tensión era palpable y el impacto de sus golpes resonaba como si el mismo espacio fuera a colapsar. Es inútil. Gritó Silver, atacando con una furia cegadora. Cada puñetazo parecía cortar el aire, enviando ondas de choque que hacían que la atmósfera temblara. Las esmeraldas del caos vibraban con la fuerza de sus ataques, mientras su energía aumentaba de forma exponencial. Pero Mark, con una sonrisa fría y calculadora, desapareció nuevamente, desintegrándose en partículas de luz y apareciendo 1 metro delante de Silver, con sus ojos brillando con la intensidad de un universo colapsando. ¿Te parece que me vas a atrapar con velocidad, Silver? Hay mucho más en juego aquí que tus trucos. Mark levantó una mano, y un rayo de energía cósmica surgió de su palma, golpeando a Silver de lleno, quien apenas logró teletransportarse de nuevo para evitar el impacto directo. El aire alrededor de Mark se deformó por el poder cósmico que emanaba de él. Pero Silver no iba a detenerse. Concentró toda la energía que tenía en su cuerpo, haciendo explotar su aura roja. Los vientos que lo rodeaban se volvieron violentos.
Un rugido de energía resonó por toda la zona cuando Silver lanzó una ráfaga de fuego negro hacia Mark, una llamarada de pura destrucción energética. Mark respondió levantando un campo de energía, absorbiendo el ataque antes de que alcanzara su objetivo. Pero la explosión que provocó hizo que la tierra se partiera bajo sus pies. Sin embargo, Mark no retrocedió ni un milímetro, fijando su mirada en Silver con una mezcla de calma y desdén. Es impresionante, pero es solo una cuestión de tiempo antes de que te agotes. Mark extendió ambos brazos y el espacio mismo se retorció. Con un rugido de poder, lanzó una explosión dimensional que desgarró el espacio a su alrededor, creando un agujero negro de energía pura. Silver, sintiendo la amenaza, se teletransportó de nuevo, pero la gravedad aumentó alrededor de él, comenzando a ser atraído hacia el centro del agujero negro. El tiempo parecía volverse más lento para él mientras luchaba por mantenerse a flote, emitiendo energía pura para resistir la fuerza de la distorsión. «No», gritó Silver, sintiendo cómo su energía comenzaba a agotarse. La distorsión era demasiado fuerte, y el poder cósmico de Mark lo empujaba al límite. Pero en el último segundo, Silver desató todo su poder restante, creando una explosión de energía que lo desprendió de la gravedad del agujero negro. Con un chillido ensordecedor, luchó por escapar mientras la energía se desbordaba de su cuerpo. El espacio mismo parecía crujir mientras la batalla continuaba. Mark lo observaba, y sus ojos se iluminaron con una intensidad aún mayor. Impresionante, pero no suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, Mark reapareció frente a Silver, levantando una llama de energía cósmica en su mano, listo para destruirlo de una vez por todas. Tu poder no es más que un parpadeo en el vasto universo. No puedes enfrentarte a mí, Silver. Silver, con la sangre hirviendo, sonrió. Veremos si eso es cierto. En un movimiento instintivo, Silver canalizó la energía de las esmeraldas del caos a través de su cuerpo, transformándose en su forma más poderosa. La energía que emitía era descomunal, iluminando el campo de batalla con una luz cegadora. Sus ojos brillaban con un rojo intenso mientras el aire se comprimía alrededor de él. «Esto es lo que soy», gritó Silver, disparando una onda de energía tan poderosa que el terreno se partió bajo la fuerza. Mark bloqueó el ataque con su propio poder, pero la onda expansiva lo hizo retroceder. «No me importa cuánto poder tengas, Silver». Mark se lanzó al frente, chocando contra Silver con una explosión de energía cósmica, desintegrando todo a su paso. El campo de batalla parecía un paisaje lunar después del impacto, totalmente arrasado por la magnitud de los ataques. Silver estaba agotado, pero su voluntad seguía intacta. El golpe de Mark lo había dejado vulnerable, pero no se rendiría tan fácilmente. Se levantó de nuevo, con el rostro lleno de determinación. «No me voy a rendir, no voy a dejar que ganes». Mark, al ver la determinación de Silver, sonrió con calma, esperando su siguiente movimiento. La batalla continuaba, y con cada golpe, cada movimiento, el destino de todos se jugaba. El universo mismo parecía temblar con el poder de los dos combatientes, y la guerra apenas comenzaba. Narrador. Silver, agotado y al borde de su límite, había encontrado una apertura en la batalla. Aprovechando un momento de descuido de Mark, Silver actuó rápidamente. Con una ráfaga de energía oscura, Silver agarró a Mark de los hombros, tirando de él con fuerza y manteniéndolo atrapado. El agotamiento pesaba sobre él, pero su desesperación y determinación lo mantenían en pie. El sudor caía por su frente, pero no había tiempo para rendirse. Con toda la furia acumulada, Silver susurró entre dientes, casi como si estuviera hablando consigo mismo: «¿No puedo vencerte?». Mark, sorprendido por el ataque repentino, intentó liberarse, pero el agujero dimensional que Silver había abierto parecía envolverlo, atrapándolo con fuerza. «Vete a la mierda», gritó Silver, con toda su rabia volcando su poder en ese último acto de desesperación. En un parpadeo, un portal oscuro se abrió, y Silver lanzó una toxina de energía oscura hacia Mark. La toxina se dispersó rápidamente, y Mark sintió un ardor intenso por todo su cuerpo. Era como si su energía vital se drenara poco a poco. La toxina era especialmente diseñada para anular las habilidades cósmicas y poderosas de alguien como Mark, debilitando su cuerpo hasta el punto en que no pudiera usar su energía. «Esto es solo temporal», dijo Silver, en voz baja, mientras Mark se desplomaba y caía al vacío que Silver había abierto para él. La toxina estaba funcionando, y Mark no podía hacer nada para evitarlo.
Con un último esfuerzo, Silver cerró el portal con un solo movimiento de su mano. Silver, aún tembloroso, miró su reloj. La ansiedad se apoderó de él cuando vio la hora. ¿Cuánto falta para que Dark Gaia se despierte?, preguntó, con voz rasposa, mientras su respiración era irregular. La respuesta fue rápida, aunque la respuesta le hizo fruncir el ceño. Era pronto, mucho más de lo que había planeado. El tiempo se acortaba, y tenía que actuar rápido. Sin perder un segundo, se teletransportó de inmediato. Es hora de ir por ellos. A pesar de su fatiga, la determinación no lo abandonaba. Su objetivo estaba claro: enfrentarse a los compañeros de Mark y asegurarse de que no interfirieran en los planes que aún tenía para el futuro. Con su mente centrada, Silver comenzó a caminar hacia el próximo destino. Sabía que cada segundo que pasaba era crucial, y ahora no podía permitirse más distracciones. El tiempo apremiaba, y su misión se volvía más peligrosa y desesperada. La oscuridad de su alma se extendía, y el peso de sus decisiones lo arrastraba aún más hacia lo desconocido. Los compañeros de Mark serían un desafío, pero ya estaba preparado para todo lo que viniera. Nada lo detendría ahora. Silver avanzaba con paso firme, a pesar de la fatiga que lo consumía. El enfrentamiento con Mark le había drenado más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero su determinación seguía intacta. La visión de Dark Gaia lo empujaba hacia adelante, como una sombra que lo perseguía, recordándole que el tiempo para desatar su último plan se agotaba rápidamente. La toxina que había lanzado Mark seguía haciendo efecto, y aunque lo había debilitado, no podía relajarse. Había dejado atrás a Mark en el vacío dimensional, pero sabía que en cualquier momento podría volver a surgir, más fuerte y más determinado que nunca. El reloj que había en su muñeca era su única fuente de calma, aunque solo fuera por un momento. Dark Gaia despertaría pronto, y todo cambiaría para siempre. Silver llegó a un lugar donde el aire estaba denso y tenso, un paisaje oscuro, casi extraterrestre, al borde de una ciudad parcialmente destruida. Era la ciudad que había sido suya alguna vez. La base lunar de los Eggman, ahora destruida, casi irreconocible, pero aún con vida en su interior. La luz era escasa y las estructuras colapsadas daban la sensación de que este lugar no debería estar en pie. Algunos de los robots y soldados de Eggman aún patrullaban la zona, pero su mirada era vacía. El poder de Silver había debilitado la fuerza de control de Eggman sobre ellos, pero aún quedaba algo de resistencia. Sin embargo, nada lo detendría. Con un gesto de la mano, Silver convocó una oleada de energía oscura, desintegrando a los soldados y destruyendo la estructura a su paso. Era el comienzo de su último acto. No podía permitir que los compañeros de Mark se interpusieran en su camino. Esto es solo un juego para ellos, pensó mientras se adentraba en la base. El lugar estaba lleno de ecos y voces apagadas, como si la base aún guardara el peso del pasado. De repente, escuchó ruidos a lo lejos. Se acercó con cautela, fijando sus ojos en la figura que aparecía. Un robot de gran tamaño y reconocible, la figura de Eggman en su interior. Pero esta vez, ya no era un líder, sino una sombra de su antigua gloria. La última defensa que Eggman había dejado. Silver, sin perder tiempo, desató un torbellino de energía cósmica que desintegró la armadura de inmediato. Sin embargo, dentro del robot había algo más. Un hombre herido, uno de los soldados de Eggman. El hombre levantó la mano, como si quisiera pedir perdón, pero Silver simplemente lo miró fijamente y lo dejó caer al suelo. No hay tiempo para remordimientos, dijo para sí mismo, mientras su mirada se centraba en lo que quedaba por hacer. El destino de la resistencia aún no estaba sellado, pero en sus manos se encontraba el futuro de este mundo. Avanzó sin detenerse, enfrentándose a los últimos obstáculos. A cada paso que daba, se acercaba más al final, donde sus verdaderos aliados lo esperaban, los Eggman. Ya no quedaba tiempo para dudar. Tenía que despertar a Dark Gaia, y para ello, tenía que destruir todo lo que se interpusiera en su camino. El objetivo estaba claro: recrear la realidad a su manera. No habría vuelta atrás, y cualquier intento de detenerlo solo aceleraría la destrucción final. La batalla de Silver apenas comenzaba. Silver avanzaba rápidamente, arrastrando a los Eggman y a los villanos capturados en su telequinesis, sin esfuerzo. El comando mental le permitió neutralizar a todos los presentes en un parpadeo, matando a aquellos que Mark había traído sin siquiera titubear. Su frialdad era palpable mientras observaba las reacciones de los prisioneros, aquellos que una vez fueron poderosos, pero que ahora solo eran sombras de lo que eran antes.
Tal vez te deje vivir, dijo con voz fría, pero en su mente ya sabía que ninguno de ellos sobreviviría. El destino de estos villanos estaba sellado desde el momento en que él había decidido despertar a Dark Gaia. El proceso fue rápido y eficiente. Se llevó con él a los villanos clave Alta Dimensión: Eggman, Metal Sonic, Sage, y la falsa Cream, Talia, quien en realidad era una versión malvada de ella. La base estaba preparada para este momento, como si todo estuviera planeado desde mucho antes. Las habitaciones estaban listas para cada uno de ellos, y Silver no mostró ni la más mínima preocupación al organizarlos en sus respectivas celdas. Dark Gaia estaba despertando, y en su mente, ya podía sentir la magnitud de lo que vendría. Al llegar a su base lunar, se adentró en la sala donde Dark Gaia estaba en pleno proceso de despertar. Un torbellino de energía cósmica llenaba el aire, un signo claro de que el fin de todo estaba cerca. Fue entonces cuando Fleetway entró en la sala, visiblemente confundida. La sorpresa en sus ojos era evidente cuando vio a los prisioneros reunidos, y una gran duda se reflejaba en su rostro. ¿Qué está pasando, Silver?, preguntó, con sospecha y temor. No entendía nada de lo que sucedía. Fleetway no había estado presente cuando Silver comenzó a mover las piezas de su macabro plan, y ahora que Dark Gaia estaba despertando, todo lo que conocía de su mundo comenzaba a desmoronarse. Silver sonrió fríamente, sabiendo que la verdad debía ser revelada para que Fleetway entendiera lo que estaba a punto de suceder. Esto es solo el principio, Fleetway, dijo con voz firme, mientras avanzaba hacia la pantalla de control y miraba los datos de Dark Gaia en la base. He reunido a los últimos villanos que quedan, y ahora, con Dark Gaia a mi lado, vamos a destruir todo. La resistencia caerá, la tierra se desmoronará, y todos los seres que se interponen en mi camino serán eliminados. Yo, como líder de todo esto, restauraré el orden según mi visión, y los superpoderes de las Esmeraldas no serán más que un recuerdo. Fleetway trató de comprender las palabras de Silver, pero su miedo era tan grande que las palabras de él parecían irreales. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué destruir todo? Fleetway intentó entender, buscando alguna justificación en sus actos, pero lo único que vio fue un Silver distinto. Un Silver que ya no era el héroe, sino el villano. Silver se giró hacia ella, y su voz se hizo más severa, como si la respuesta fuera obvia. Porque este mundo ya no tiene sentido. Todo lo que alguna vez existió ya está roto. Yo soy el único que puede restaurarlo, y la única manera de hacerlo es comenzando desde cero. Dark Gaia será mi herramienta para borrar lo que queda. Después de su destrucción, nadie quedará. Yo y mis seguidores seremos los únicos que prevaleceremos. Ustedes son los últimos, Fleetway. Este es el destino que les aguarda, como me ha sido predicho. Fleetway quedó en silencio, procesando las palabras de Silver, mientras una oleada de desesperación la invadía. Sabía que no podía detenerlo, pero aún mantenía la esperanza de que, tal vez, podía recuperar a Silver de su locura antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Silver ya había tomado su decisión. La guerra había comenzado. Dark Gaia estaba despertando. Los primeros movimientos de la destrucción ya estaban en marcha, y Silver sentía una satisfacción maliciosa al ver cómo todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. No importaba cuántos héroes o villanos se interpusieran en su camino, él ya no se detenía. Fleetway se apartó, aún temerosa, mientras Silver se adentraba más en los controles de la base. Un nuevo capítulo comenzaba, y con él, la era de destrucción que Silver había planeado tan meticulosamente. Silver observó con una sonrisa maliciosa la base lunar mientras se acercaba más a los controles, pero justo cuando pensaba en el siguiente paso de su plan, una presencia inesperada apareció. La puerta principal de la sala se abrió de golpe, y un rayo de luz brilló por un momento. Me pica un pulmón había regresado, acompañado de su extraña y robusta criatura, Rocky, que caminaba pesadamente a su lado. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, preguntó Silver, un tanto sorprendido por su aparición. Su tono era de leve molestia, pero también de diversión. Me pica un pulmón siempre traía sorpresas con él, pero eso no iba a detener lo que tenía en mente. Solo vinimos a ver cómo va todo, amigo. Me pica un pulmón, respondió con tono sarcástico mientras observaba la sala. Pensé que ya habías acabado de despertar a tu monstruo, pero parece que aún falta algo. Bueno, como sea, ¿qué hay de nuevo por aquí? Silver sonrió, relajado pero con una mirada peligrosa. Solo quedan 5 horas. Respondió sin esconder su satisfacción. 5 horas más y Dark Gaia estará completamente despierto.
Cuando eso ocurra, no habrá esperanza para nadie. Los héroes quedarán sin bases, y ustedes también. Ningún villano, ni resistencia, ni nadie podrá detener lo que está por venir. Me pica un pulmón. Se cruzó de brazos, observando las pantallas que mostraban el proceso de despertar de Dark Gaia. ¿Y qué hay con los Eggmans que están en la Tierra? Ellos no tienen ni idea de todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasará con ellos cuando el monstruo despierte? ¿Los matará también? Silver rió suavemente, un eco bajo y frío que llenó la habitación. Sí, claro que morirán. Pero no lo he dicho para que se pongan histéricos, no es mi estilo. Lo mejor es que lo descubran en el último momento. ¿Qué sentido tendría advertirles? Rocky, que estaba más tranquilo que nunca, lanzó un grudido. ¿Y si intentamos detenerlo? Preguntó con su voz grave. Nunca me ha gustado la idea de que algo tan monstruoso esté en control de todo. Silver, aún sin cambiar su postura, lo miró sin inmutarse. No tienen idea de lo que están hablando. No importa cuánto intenten detenerme, ya no hay vuelta atrás. Esto es inevitable. Cuando Dark Gaia despierte, todo cambiará para siempre. Al mismo tiempo, en la Tierra, los Eggmans que estaban en las bases ocultas no sabían absolutamente nada sobre la verdadera amenaza que se cernía sobre ellos. Eggman estaba preocupado por su control sobre los territorios, pero no tenía ni idea de que, cuando Dark Gaia despertara, él también sería consumido por la destrucción inminente. Silver sabía que los Eggmans serían los primeros en caer al ser expendables en su plan. Pero en este momento, todo estaba a su favor. Los héroes en la Tierra estaban desorganizados, sin bases, y la resistencia había perdido mucho terreno. Incluso los más poderosos como Sonic, Shadow y Tails no tenían un refugio donde defenderse. No quedaba tiempo para salvarse. Todo estaba por terminar en la palmada de su mano. Solo falta poco. Me pica un pulmón. Se cruzó de brazos, mirando a Silver. Bueno, no soy un héroe ni nada por el estilo, pero tampoco soy un fanático de la destrucción masiva. ¿A dónde nos lleva todo esto, Silver? Silver dio un paso hacia la consola, sus dedos deslizándose sobre los botones mientras observaba las últimas configuraciones para liberar a Dark Gaia. Ya lo verás. Este mundo nunca volverá a ser el mismo. A lo lejos, una luz roja comenzó a brillar cada vez más fuerte. Dark Gaia estaba a punto de despertar, y con ella, la última oportunidad de Silver para destruir el orden y establecer su propio dominio. Ya nada podría detenerlo. Los Eggman caerían, los héroes sucumbirían, y Me pica un pulmón y Rocky solo serían testigos de su grandeza. El tiempo seguía corriendo. La muerte se acercaba a pasos agigantados. Y nada podría detener la catástrofe que se desataría. Shageta, exhausto y con los ojos llenos de desesperación, cayó de rodillas en el suelo, sintiendo el peso de lo que estaba por ocurrir. Su mente se inundaba de visiones oscuras de lo que el despertar de Dark Gaia significaría. Un mar de destrucción, con todo lo que amaba siendo arrasado sin piedad. La visión era clara, y no podía ignorarla. El fin estaba cerca, pero había una esperanza. No todo está perdido, aún hay tiempo. Pensó mientras respiraba profundamente, intentando calmar su mente. El Guardián, una base secreta que solo unos pocos sabían de su existencia, era su única esperanza. Era un refugio oculto en las profundidades de la dimensión Axelot, un lugar protegido por seres ancestrales que custodiaban la entrada, y solo un número limitado de personas podían acceder a ella. Shageta lo sabía, solo él y un pequeño grupo tendrían chance de entrar y sobrevivir al cataclismo. Mientras luchaba por ordenar sus pensamientos, miró a su alrededor. La resistencia estaba rota, sus amigos se habían dispersado, y los héroes aún no se daban cuenta de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Sonic, Shadow, y el resto de los Freedom Fighters no tendrían tiempo de llegar a la base antes de que Dark Gaia despertara y trajera consigo su apocalíptica destrucción. Pero Shageta no podía rendirse. Había que salvar al menos a algunos, al menos a los más valiosos. Con una sonrisa torcida, pensó en las personas que más necesitaban ser salvadas. Tangle, Whisper, y Tails. Tal vez, el propio Shadow, si aún quedaba algo de él en ese ser. Y por supuesto, Sonic, cuya energía aún podía ser útil para la resistencia. Pero había una persona más que no podía dejar atrás. Silver. Aunque su relación con él era compleja, no podía permitir que alguien con tanto poder fuera dejado a la deriva. Pero Shageta sabía que no podría llevar a todos.
La base del guardián solo aceptaba a unos pocos, y por más que quisiera salvar a todos, el tiempo se agotaba. Tenía que ser selectivo, elegir a los que mejor pudieran luchar contra Dark Gaia en el futuro, o aquellos que simplemente necesitaban sobrevivir a la catástrofe que se desataría. Con una expresión seria, comenzó a tomar decisiones rápidas, enviando mensajes secretos a los miembros más cercanos de la resistencia. Les explicó la situación, aunque sabía que el tiempo apremiaba y no todos entenderían completamente el alcance del peligro que se avecinaba. Cada mensaje estaba cuidadosamente diseñado para despertar la necesidad de prontitud, sabiendo que solo unos pocos serían elegidos para entrar en el refugio. Los mensajes fueron enviados, y mientras Shageta se preparaba para regresar a la base secreta, una sensación de impotencia lo invadió. No podía evitar pensar que si Dark Gaia despertaba, la resistencia caería, y todo lo que conocía sería destruido. Espero que esto sea lo correcto, pensó mientras cerraba los ojos y tomaba una última mirada al mundo que conocía. Sabía que si no actuaba rápidamente, no quedaría nada de lo que pudiera salvarse. Con una última mirada a las ruinas que Dark Gaia estaba por causar, Shageta abrió un portal hacia la base del guardián. Solo 5 personas tendrían acceso a ella. Solo 5. Y a pesar de la carga emocional de esa decisión, no podía hacer nada más. Todo dependía de ellos. Es mi última oportunidad, y la de todos los demás, susurró, con una determinación renovada. El tiempo se agotaba, y el destino de todo estaba por sellarse en la base secreta. Dark Gaia estaba cerca, y la destrucción era inminente. El tiempo avanzaba rápidamente, y mientras Shageta tomaba las decisiones difíciles, el sentimiento de culpa lo carcomía. Sabía que dejaría atrás a muchos, pero no podía arriesgarse a que toda la resistencia fuera destruida. La base del guardián, por más que fuera su última esperanza, era secreta. No podía compartir su ubicación, no aún. La desconfianza en las altas esferas de poder podía poner en peligro la única oportunidad que tenían de sobrevivir. Por eso, había tenido que tomar una decisión aún más difícil. Noquear a los que iba a llevar, hacer que perdieran el conocimiento temporalmente, para que no pudieran hacer preguntas. Cuando Shageta llegó a la base del guardián, ya había dejado atrás a los demás. Tangle, Whisper, Sonic Tails y Shadow estaban ahora en un lugar seguro, aunque inconscientes. No podrían recordar cómo llegaron allí, pero se encontraban a salvo, al menos por el momento. Mientras tanto, Silver se encontraba en una situación completamente distinta. El peso de lo que estaba ocurriendo lo ahogaba. El futuro era sombrío. La sombra de Dark Gaia se cernía sobre todo, y la resistencia parecía estar al borde de la extinción. Sentía que no quedaba esperanza. Cada vez que intentaba pensar en un plan, sentía que la muerte ya estaba cerca, y él no tenía la fuerza para detenerla. En sus momentos de desesperación, se acordaba de la base secreta, pero solo vagamente. Esa idea de un refugio seguro lo rondaba, pero no conseguía concentrarse. Todo parecía borroso, la sensación de impotencia lo invadía. Sabía que todos morirían si no encontraban una solución rápidamente, pero no sabía por dónde empezar. En ese momento, algo sucedió. Un extraño destello de luz apareció ante él, y su mente se nubló un instante. No era el momento para pensar en cosas como la base del guardián, pero en su corazón, sentía que tal vez, solo tal vez, ahí residía una última oportunidad. Un time skip de 4 horas los llevó a un punto de crisis. Shageta, después de asegurarse de que todos estuvieran dentro de la base, se encontraba vigilando desde las sombras, lejos de cualquier comunicación con el resto. Sabía que la guerra se acercaba y que Dark Gaia no tardaría en despertar. Había confiado en que sus amigos estarían a salvo, pero su propio sacrificio lo dejaba vacío por dentro. Silver, mientras tanto, seguía pensando en la tragedia que se avecinaba. Mark había desaparecido, y la resistencia se había dispersado. Los villanos habían tomado terreno. Él, que había pasado tanto tiempo luchando para evitar que todo llegara a este punto, no podía más. Un eco de esperanza pasó fugazmente por su mente. Sabía que había algo más de lo que no se acordaba. La base, pero ¿dónde estaba? ¿Qué podría hacer con esa información si apenas podía encontrar fuerzas para levantarse de nuevo? En ese instante, un eco oscuro comenzó a resonar en sus oídos, como una advertencia. Dark Gaia estaba cerca, y sin importar lo que hiciera, no quedaba tiempo. Fin del capítulo 67.